Entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestro host para alojar nuestro servicio OData. Entonces vamos acá a la partecita de web, seleccionamos esta, ACP Web Application, vamos a ponerle el nombre mvm.odata.servicio, decimos ok. Voy a seleccionar una vacía, no necesito nada más acá. Muy bien, entonces cerrar esto acá. Vamos a crear una carpetica nueva, que es donde vamos a tener nuestros servicios, llamar services, y vamos a tener otra que es donde vamos a tener nuestro modelo o nuestro modelo. Dentro de services vamos a agregar nuestro servicio WCF Data Services. Seleccionamos este que dice WCF Data Services, la versión 5.6, y vamos a llamarlo mvm OData. Lo agregamos. Eso. Le dan acá donde dicen Tools y se van al Nugget Package. ¿Dónde está? Se me perdió. Y consultan aquí OData y agregan el OData que estén necesitando. En este caso, como nosotros estamos creando primero el servicio, instalamos el que dice WCF Data Services for OData, pero el que dice Server, la versión Server, porque hay otra que es para los clientes, que es esta de acá. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Esta de aquí. Correcto. Entonces, si nosotros miramos acá en Package, él nos agregó unas librerías que son especiales para nuestros servicios OData, que son estas de arribita, todas estas que tengo seleccionadas. Él automáticamente me agrega todas esas referencias acá, que son las que yo requiero para poder construir mi servicio OData. Entonces, mirando esto acá, vamos a encontrar lo mismo, el markup que encontrábamos en los servicios WCF. Perfecto. Ahora vamos a encontrar nuestro código. Entonces aquí difiere ya en lo que hemos venido trabajando habitualmente, y es que yo no voy a definir un contrato, o él no me agrega, vean que él ni siquiera me agrega como un contrato, sino que de una vez me agrega esta clase, la cual hereda de esta clase Data Service. Esta clase es la clase base para construir o para yo poder crear mi servicio OData. Entonces aquí dentro de Data Service él me está pidiendo un tipo. ¿Cuál va a ser el tipo que me está pidiendo aquí? Va a ser la clase que va a funcionar como mi data source, como mi origen de datos. En este caso vamos a utilizar algo que ya conocemos y que vimos anteriormente, que es el Entity Framework. Entonces vamos a utilizar el Entity Data Model, vamos a llamarlo mvm entities, vamos a agregar, le damos siguiente, voy a dar una nueva conexión, yo creo que ya tengo una aquí, bueno, vale, nueva conexión, voy a conectar a mi máquina, y voy a seleccionar una base de datos que ya tengo allí montadita con unas tablitas.
Le voy a dar OK. Voy a dar siguiente. Entity Framework 5. Voy a decirle que me pluralice o singularice los objetos generados. Voy a seleccionar las tablas, que son las siguientes: marcas, sucursales, terceros, tráileres, vehículos y viajes. Selecciono mis tablas y le doy finalizar. Listo, tenemos nuestro modelito, un modelo bastante sencillo. Guardamos los cambios. Y ya tenemos nuestro modelo. Entonces lo que hacemos es, vamos a tomar nuestro origen de datos, que ya como les dije va a ser nuestro carga de ello entities, y lo vamos a parchar acá. Entonces le decimos carga de ello entities, resuelvo el namespace y acá encuentro un método que se llama una única vez cada vez que inicializo el servicio, donde yo le voy a decir una serie de configuraciones que yo quiero para mi servicio o data. En este caso voy a utilizar la versión de lo data, voy a usar la versión 3, que ya la trae esa. Si ustedes usan versiones anteriores de estas librerías que les mostré ahorita, le va a aparecer creo que hasta la V2, si no estoy mal. Entonces, otra de las dígame. Ese. Allí en el tipo de dato que yo voy a colocar allí en mi clase Data Services, va a ser la clase que va a ser mi origen de datos. Recuerden que en Entity Framework, como yo les comentaba, él crea un DB Context, ¿cierto? Una clase que crea DB Context. Esa clase es la que genera o la que marca todo el contexto de mi modelo dentro de Entity Framework. Entonces yo por eso es que puedo utilizar esa como mi origen de datos. ¿Sabes el contexto? Exactamente. Entonces mira que acá yo tengo mi origen de datos, que son donde yo tengo mi lista de marcas, mi lista de sucursales, mi lista de terceros. Igual yo puedo tener mi propio data source, ¿cierto? Ahora, entonces les venía diciendo, yo voy a especificar una serie de configuraciones aquí. Entonces, si yo ejecuto mi servicio así como está, que lo puedo hacer de hecho, yo voy a compilar y le voy a dar clic derecho, View in Browser. Entonces vean que él me aparece con una metadata, la cual no me dice nada, simplemente me dice default. Entonces lo siguiente que yo debo hacer es configurarle a mi servicio o data cuáles de las clases que yo tengo dentro de mi data source, o cuáles de las colecciones que yo tengo de mi data source o entidad o tipos de entidades son las que yo quiero mostrar a través de mi servicio o data. Entonces para eso voy a descomentar esta y voy a utilizar este método que se llama setEntitySecAccessRules, donde yo especifico la entidad a la cual yo quiero mostrar y el tipo de permiso que yo quiero darle sobre esa entidad a los usuarios que me consuman este servicio. Entonces yo le voy a decir que, por ejemplo, terceros, lo voy a pasar por ahí, compilo, actualizo y vean que ya me aparece terceros como una de las entidades que yo quiero mostrar. Si seguido a eso yo quisiera que también me pasen los vehículos o los viajes, yo actualizo acá y vean que ya me aparecen dentro de mi metadata estas dos entidades.
Pero entonces, pero entonces si yo quisiera que todas mis entidades fueran expuestas a través de mi servicio data, lo único que hago es simplemente colocarle el asterisco acá, compilo y ejecuto. Y vean que ya me aparecen todos mis objetos dentro de las colecciones que me aparece acá en el metadata: marcas, sucursales, terceros, trailers, vehículos y viajes. Entonces OData tiene algo muy chévere, y es que yo le puedo tirar las consultas directamente desde el query string. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver la lista de marcas, yo simplemente copio /marcas y vean que él automáticamente me trae toda la información de marcas. Si yo quisiera ver la de vehículos, me trae toda la información de los vehículos que tengo en mi base de datos. Vean toda esa chorrera. Entonces, otra cosa es que yo puedo hacer es que yo puedo decirle el formato por el cual yo quiero que viaje la información. En este caso está viajando lo normal, es que viaje por XML, pero yo le puedo decir: venga viejito, no me la tire por XML, sino que tíremela por JSON. Entonces vean que JSON, por ejemplo, es una forma de serialización muchísimo más liviana, que no me trae tanta carreta y que me va a responder muchísimo más rápido, perdón. Entonces, si por ejemplo yo quisiera aplicar un filtro, voy a dejarle el formato JSON, y si yo quisiera aplicarle un filtro, también lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy fácil, simplemente agrego la opción filter y le digo: viejo, voy a filtrar por modelo, que sea igual a, veamos uno que esté por aquí, 2004, ahí está 2004. Entonces yo le doy enter y ya él solamente me va a traer los vehículos que sean de modelo 2004. Así como yo apliqué este filtro de modelo igual a 2004, así yo puedo aplicar otros filtros como son contains, mayor o igual, menor o igual. Hay una serie de opciones que ustedes las pueden consultar en internet para saber cuáles son las consultas que yo puedo hacer desde mi navegador. También puedo traerme los datos de navegación, las propiedades de navegación de mi contexto. Por ejemplo, si yo quisiera ver por ejemplo el vehículo del viaje, ¿cierto? También lo podría hacer, y lo podría hacer directamente desde acá, desde el navegador. Entonces vean que es un protocolo bastante chévere, bastante sencillo, que me permite explotar la información de manera muy rápida. Entonces lo siguiente que voy a hacer... Esa URL no es propia de WCF Data Services, sino de OData. Sí, o sea, desde aquí para acá sí es de mi servicio, ¿cierto? Ajá. Pero de aquí hacia acá ya sí son consultas de OData como tal. Si ustedes se meten a internet, van a encontrar un montón de ejemplos de cómo hacer consultas con OData desde el navegador, cómo explotar ese servicio data desde a punta de query string. ¿Alguna otra duda? Sí, claro que sí. Pero me imagino que eso debe tener una seguridad también. Sí, claro. De hecho, mira que allí yo le definí que va a ser de solo lectura. Le dejé el que tiene por defecto y le estoy diciendo: venga viejito, lo que me hagan por aquí solamente para esas entidades solamente va a ser de solo lectura. Solamente yo puedo consulta. crear solamente la consulta y que solamente pueda pedir esa consulta y no esté pidiendo. Sí, también. Acá abajo hay otro que se llama este de aquí: Set Service Operation Access Rules. Cuando yo defina métodos abajo, igual que en WCF,
ya yo especifico aquí el método. Venga viejito, esta operación get clientes, por ejemplo, por decir cualquier cosa, va a tener todos los permisos, pero en este caso lo va a cambiar y le voy a decir que solo lectura. Entonces, si yo quisiera exponer solamente algunos métodos y no quisiera exponer así como lo estoy haciendo, bueno, entonces como les decía, lo siguiente que va a hacer es, va a crear un cliente, lo va a crear WPF, que sigamos entrando a WPF, y se llama, vamos a llamarlo mvm.odata.client WPF. Entonces lo siguiente que voy a hacer simplemente es agregar la referencia de mi servicio. Al Service Reference le doy Discover, el Visual Studio automáticamente me lo levanta. Miro acá, si vamos a mirar el contrato, vamos a encontrar las entidades que yo definí, marcas, sucursales, viajes, vehículos, etcétera, como parte de mi servicio LUCF. Entonces lo que voy a hacer es, simplemente voy a decirle, vamos a llamarlo MVM OData Service Reference, le doy OK. Vean que él automáticamente me agrega las librerías que necesito. Service Model siempre la agrega. Entonces vamos a echarle una miradita a ver qué nos encontramos por aquí adentro, dentro de Reference. Simplemente vamos a encontrar algo muy parecido a nuestro modelo, donde yo tengo mi contexto y tengo mis entidades. Acá igual tengo mis contextos, tengo mi contexto, perdón, y tengo mis entidades. Vean que él me agrega algo acá y que es muy importante. Me está diciendo, vea, el atributo o la colección que me trae los tráileres, los objetos tipo tráileres, se llama tráileres, y el data service key attribute va a ser trailer ID o mi clave primaria. Si no tengo clave primaria definida dentro de los servicios WCF para las entidades que estoy transportando a través de él, no va a funcionar, va a sacar un error y va a pedir este atributo. Muy bien, entonces me va a venir para acá, voy a agregar simplemente un grid. Voy a decir agregar un grid view. Vamos a ponerle un nombre, de items, y listo. Ahora voy a agregar el evento load a mi ventana principal para traerme los datos. Entonces, ¿cómo me consulto yo los datos? Debo tener disponible la URL de mi servicio, donde está alojado mi servicio, http /localhost ¿por qué puerto fue que se fue este? 3329 /services /mvm odata, así es, cierto, .sbc. Ahora lo que hago es lo siguiente, voy a iniciar mi contexto o data se han trabajado de pronto Silverlight y RIA Services.
Entonces, ustedes si los que han trabajado de pronto recuerdan que con RIA Services yo lo que hago es como establecer un binding a través de mi servicio WCF y yo puedo levantar mi contexto completo del lado Silverlight. Esto es más o menos parecido, yo puedo levantar mi contexto desde mi lado cliente, ya no va a ser Silverlight sino que cualquier tipo de cliente yo puedo utilizar acá. Entonces le voy a decir new, levanto mi contexto que va a ser exactamente el mismo nombre de mi data context de mis entidades. Entonces le digo, le debo pasar la URL donde está hospedado el servicio. Lo siguiente que voy a hacer simplemente es voy a consultarme por ejemplo los terceros, va a ser igual a odatacontext.terceros. Lo siguiente que voy a crear es un data service collection de tipo tercero y lo voy a llamar terceros. Yo agrego eso. Le voy a decir que va a ser de nuevo un nuevo tipo data service collection tercero, pero dentro de sus constructor me va a recibir mi terceros query. Vengo, cojo y le digo rd items punto item source igual a terceros. Compilo y ejecuto. Pero no va a iniciar el que quiero. Va a decirle al WPF que va a ser mi proyecto de inicio. Lo ejecuto. Y vean que allí tengo toda la información de mis terceros. Me carga todos los registros de una manera muy rápida. Eso tiene, vamos a mirar cuántos registros tiene esto. Esto tiene 10.003 registros. Ustedes ven que me cargó 10.003 registros en par patada. Entonces, otra cosa interesante que yo puedo tener dentro de mi servicio data es la paginación. Entonces, si por ejemplo yo tengo una tabla con 1 millón de registros o con 10, 20 millones de registros, traerme eso en una sola consulta, en una sola patada, pues va a ser bastante pesado para el servicio. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente: yo puedo especificarle cuántas páginas cuántos registros quiero que me traiga por página. Yo puedo definirle una paginación a mi servicio. Le voy a decir dentro de set entity set page size, le voy a decir, viejito, usted tráigame para mis entidades, por ejemplo para mis terceros, tráigame 100 registros. Que para mis vehículos yo quiero traerme 1000. Antes vea, vehículos, tráigame 1000 registros. Perfecto. Pero entonces si yo quisiera definir eso para todas las entidades, lo puedo hacer de la misma manera que lo hice con la característica anterior. Le coloco el asterisco y le voy a decir que me traiga, voy a decirle que me traiga 50 registros.
Yo compilo, nuevamente ejecuto y vean que ya él solamente me trajo, no me trajo toda la chorrera de datos, sino que solamente me trajo 50 registros. Y desde el cliente no se le puede decir. ¿Cómo? Página, sí. Desde el cliente no se le puede decir. Exactamente, entonces para allá voy. Entonces, lo que yo puedo hacer para que ese man me siga trayendo los datos es dentro de un while, y para que los siga trayendo paginados, ese man tiene una vaina que se llama continuación, y es el objeto, perdón, que me permite traer la siguiente página de mi consulta. Entonces yo le pregunto, viejo, mientras continuación sea diferente de null, es decir, mientras haya otra página por traérmela, tráigamela. Entonces yo le digo, perdón, yo le digo, vea, context, perdón, o data context punto execute de tipo tercero espérenme, perdón, y tráigame la información. Entonces lo ejecuto. Yo miro, yo creo que me equivoqué en algo. Y vean que ahí nuevamente me trajo toda la información, pero ya me la trajo de manera paginada, no me la trajo de un solo viaje, sino que me trajo de a lotecitos de 50. Pero lo que yo te pregunto es, desde el cliente yo definí el tamaño de la página. Desde el cliente definir sí, por ejemplo con Telerik hay un tipo de dato que se llama Data Service Query Collection. Con ese Data Service Query Collection, él tiene una propiedad que se llama el page size. Yo también puedo decirle, ahí viejito, tráigame solamente de a 100 registros, a pesar de que yo en mi servicio o data yo tengo definido que puedo traérmelos todos de una sola vez. Yo desde el lado cliente también puedo decirle cuántos registros traerme. Muy bien, entonces otra cosa bastante importante, y es que como yo puedo levantar mi contexto de mi lado cliente a través de mi servicio, así yo también puedo realizar las operaciones que yo habitualmente realizo sobre ese mismo contexto. Es decir, yo puedo utilizar las mismas operaciones de guardar los cambios del save change que me trae el Entity Framework con este cargadillo Entities. Entonces lo que voy a hacer es, voy a agregar un botón que diga guardar, ponerle un height de 30, voy a cambiar eso por un stack panel, vamos a ponerle un nombre, name btn guardar, y le voy a decir de clic, voy a implementar el evento click, y lo único que voy a hacer de diferente es que voy a convertir este contexto en una propiedad que me la creo por acá. Pero yo hago una pregunta. Dime. La manera en que la manera como él contiene los datos en memoria está basada en la misma serialización que le está mostrando en las páginas web. Sí, pero entonces ¿qué pasa? Que es que
que es que yo cuando levanto el contexto él no me trae nada. Él hasta que yo no le empiece a hacer solicitudes él no me va a traer nada. Ese es como... Es que, ¿por qué lo digo? Por ejemplo, como bien sabemos, por ejemplo, cuando uno maneja data tables y usted sube, por ejemplo, 30.000 datos a memoria, eso es viajado. usted sube pues la memoria increíblemente. Entonces, esos mismos 30.000 datos de esta manera no va a ser tan pesado como ese data table. No va a ser tan pesado como el dato. Si, por ejemplo, si lo tiramos por JSON, va a ser mucho más liviano. Entonces, lo único que yo voy a hacer dentro de mi botón guardar es odatacontext.savechange y listo. Entonces voy a ejecutar y al momento de guardar me va a salir el siguiente error que vamos a ver. Tenemos que traiga toda la información. Supuestamente la va a guardar en dónde. ¿Cómo? Supuestamente dónde la va a guardar. En la base de datos de una vez. ¿En dónde? La base de datos está utilizando. En la base de datos estoy pegado a una base de datos local. Sí, pero complicado, Ah, estamos usando terceros. Terceros, sí. Está grabando. ¿Cómo? Radgrid View. Voy a poner un nombre. Voy a llamarle GRD hijos. Y voy a agregar una nueva fila para ponerlo a él. Ponerle un height de 300. Y le voy a decir a ese man que va a ir en la fila grid.row en la 1 y este lo voy a pasar para la 3. Entonces lo siguiente que voy a hacer, ya una vez tengo implementado mi método guardar dentro de mi botón Save Change, es lo siguiente. En el evento en el padre, en el Selected Changes, Pero cuando trae esos 50 registros, es como los ordena, o los tiene algún método por el ID o trae eso. si no estoy mal, por el ID. O no, mentira, si no estoy mal como está en la base de datos. Mira que está trayendo la misma como está en la base de datos. Entonces, bueno, lo siguiente que voy a hacer es que voy a empezar a cargarle los viajes que tiene asociado el registro que vaya seleccionando. Entonces lo primero que voy a hacer es traerme el tercero que tengo seleccionado. Digo tercero igual a grd items.selected item y lo casteo como un tercero. Entonces lo siguiente que debo hacer es, voy a ir mirando acá, le digo a mi contexto o data que me cargue para mi tercero, para mi entidad, le voy a decirle que me cargue la propiedad viajes, y seguido a eso empiezo a traerme toda la paginación. Le digo tercero viajes punto continuación sea diferente de null. Voy a seguirme trayendo los viajes. ¿Cómo me los traigo? Le digo tercero punto viajes punto load y acá le parcho, le digo odatacontext.execute de tipo viaje. En este caso ya no es tercero porque voy a traerme son los viajes, y
Creo que me pasé. Eso, ahí sí. Y le digo cuál va a ser la URL donde yo voy a consultar. .viajes, .continuación, .next link URI. Compilamos, ejecutamos. Aquí hice algo malo acá. Row definition. Ese man va en la posición 0. Dime. Con esa configuración también la permiso sobre las entidades de solo lector o de solo lectura. Si no quisiera, por ejemplo, una entidad que esta solo lectura, esta que se puede escribir y las demás, sí, con todo. ¿Cómo así, Juan? Me perdí. Para que diga, por ejemplo, la tabla de terceros, que sea Solo lectura, sí, claro. Y a las demás. En vez del asterisco, el nombre En del vez del asterisco ya empieza a especificar. Bueno, pues ya tocaría todas, meter todas ahí. Sí. No puede como preferencia primero es y ya luego. No, ya ahí sí tendría que especificarlas una por una según el permiso que quieras darle. Muy bien, entonces para yo mostrar los datos acá dentro de mi grid hijo, lo que debo hacer es decirle cuál va a ser su item source, pero no al botón, sino al grid mejor. El item source le voy a hacer un binding. ¿Contra quién le voy a hacer un binding? Le voy a hacer un binding contra R de items y le digo qué ruta va a ser. Viejo, cójame el selected item .viajes. Entonces yo ejecuto esto por acá porque no me está trayendo eso como a ver, que no se veía. Entonces miren que ya acá abajo no tengo nada, pero una vez yo me paro sobre, por ejemplo, Carlos, vean que él ya me empieza a traer los viajes según el ítem que yo voy seleccionando. ¿Sí lo ven? Él me va trayendo de una vez la información que yo le voy cargando, como las propiedades de navegación, ¿cierto? Como cuando yo en el Entity Framework le hago .include, entre comillas, las propiedades de navegación que yo quiero cargar. Es exactamente igual, solamente que aquí como lo estoy trayendo paginado, por eso le puse ese while, para que me siguiera trayendo las siguientes páginas, perdón. Pero de resto, todo es igual. Entonces, para que el guardar quede por acá, lo voy a poner por acá, voy a poner a Hugo, lo voy a dar guardar y lo voy a consultar acá, execute, y vean que de una vez me aparece Hugo. Perfecto. ¿Dudas? Excelente. Muy chévere, ¿sí o no? No, muy bacano. Muy bacano esa En estos días yo vi un desarrollo, pues, aunque yo sé que no le mencioné este tema, pero es un tema